Me preparé mucho para este momento. Creo que el equipo funcionó y fui parte del equipo como cada uno de nosotros, que creo que fue la clave de todo el torneo y de todo el trabajo que venimos haciendo, trabajar en equipo. Cuando llegaste muy chiquita a Buenos Aires, que todavía la selección era algo soñado, ¿te imaginabas esto una tarde como hoy en Bariloche? Lo soñé desde que tengo 13 años y que me senté en la escuela y que llegaba siempre tarde con sueño, y que le decía a mis compañeros que yo iba a jugar una Olimpiada, que iba a jugar en Europa, y que iba a vivir del vóley, y hoy se me cumplió. No lo puedo creer todavía, o sea, no caigo. No sé, mi mamá también soñó siempre con jugar un juego olímpico y hoy me toca a mí. Se lo dedico a toda mi familia y a toda la gente que me ayudó en mi crecimiento. A Marcelo Roffé, mi psicólogo deportivo, que trabajé con él y me ayudé mucho. Así que un beso grandísimo para él, que fue parte también de mi crecimiento. Lo hablábamos ayer, felicitaciones. Soñar despierto es la realidad, esto es la realidad. Creo que lo visualizamos tanto que se nos dio, que pasó por ahí. Lo queríamos y lo teníamos que agarrar, solo que lo teníamos en el puño.